Hi everybody. Hola a todos. Hoy es sábado, 2 de mayo de 2026, y nuestro querido amigo y hermano, el profesor Seyed Emi Marandi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Welcome back, Professor. Hi, Nima. Hola Nima, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Como sabes, siempre es un verdadero placer. You know it's always a great pleasure. Yeah, Professor Manny. Sí, profesor Marandi, permítame empezar por lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Ayer, Donald Trump anunció que la guerra ha terminado. Ahora mismo no hay guerra. Y él ha, bueno, ya sabe. And he has, Okay, then let's just go on. Vale, vacation. pues nada, nos vamos de vacaciones. Creo que con eso queda todo dicho. Ya está bien por hoy. Nos vemos la semana que viene. Exactly. I'll see you next week. And what we've learned from the deputy. Y lo que hemos sabido del subdirector de inspección en Khatam al-Anbiya, en Irán, es que dijo que el general Mohammad Jafar al-Assadi afirmó que Irán prevé que se acerca una segunda ronda de la guerra, e incluso una tercera, y que el país está preparado para ello. Hemos tenido propuestas, conversaciones o algún tipo de mensajes enviados a Washington y de Washington a Irán. Y también hemos sabido que Irán ha enviado la propuesta final. ¿Cuál es la situación respecto a guerra? ¿Y está Irán esperando en el avance del conflicto? And is Iran is expecting a new round of war coming? Yes, I think that the belief here is that war is close and that the negotiations will not lead to a solution. The Iranians continue to send messages and receive messages basically for the same reasons that they've been doing so in the past, to make sure that the international community sees exactly what is happening, and they recognize that even today the situation is as it was 2 months ago, 10 months ago, and that is the United States. Que hace exigencias que consideran irrazonables y que las negociaciones no funcionan. And that negotiations don't work. So that part of, as I said on previous occasions. Como he dicho en otras ocasiones, parte del motivo por el que Irán negocia es para que la opinión pública mundial, y también la iraní, estén convencidas de que los iraníes han hecho todo lo que podían. En cambio, a los estadounidenses, nadie les cree una palabra. Los iraníes se han estado preparando para la guerra. El eje de la resistencia se ha estado preparando para la guerra. Yemen, Irak, todos se están preparando para la guerra y para una escalada. Así que existe la posibilidad de que en algún momento haya negociaciones. Es posible que Trump decida buscar una vía de salida, pero esa no es la estrategia aquí, en Teherán. An off-ramp, but that's not the calculation here in Tehran. And the very fact that the Americans have brought in Y el simple hecho de que los estadounidenses hayan desplegado todas esas tropas y estén preparando o ya hayan preparado fuerzas para un asalto terrestre indica que saben que el asedio no va a funcionar y que además va a volverse en su contra. Porque el daño que están causando a la economía global, a la gente de todo el mundo y también a los propios estadounidenses va a ser mayor que el daño que inflijan al pueblo iraní. Y el perjuicio que están causando a sus aliados en el Golfo Pérsico también es enorme. Tenemos que tenerlo presente. Así que es muy poco probable que Trump espere mucho tiempo a que su asedio dé resultado, porque el tiempo no juega a su favor. El mundo se está acercando cada vez más a una situación económica catastrófica, en la que las cadenas de suministro se verán afectadas muy pronto. Las fábricas empezarán a cerrar. Factories will begin to shut down, production decrease wherever. La producción va a disminuir allí donde las fábricas no cierren y la inflación va a dispararse más que antes. Va a ser malo, muy malo y cada vez peor con el paso de los meses. Por eso creo que debido a todo esto, Trump va a arriesgarse. Va a ser la mayor apuesta de la historia contemporánea de Estados Unidos, con la esperanza de que de algún modo logrará derrotar a Irán. Pero no lo conseguirá. Va a causar un gran daño. Va a matar a más niños, a más civiles. Y, por supuesto, a la élite política de Occidente no le importan las mujeres y los niños iraníes. Pero en ese proceso va a destruir lo que queda de los regímenes despóticos del Golfo Pérsico.
he will destroy the Va a destruir la ya destruida imagen del régimen israelí como si fuera un complejo militar invencible o una especie de fortaleza imposible de romper o de penetrar. Creo que esta apuesta va a ser, en última instancia, el final de la presencia estadounidense en Asia Occidental y será el principio del fin del régimen israelí. No porque vaya a caer mañana, sino porque cuando el imperio se derrumbe, cuando Occidente se derrumbe, el poder y la autoridad del régimen israelí para matar con impunidad y mantenerse como antes se debilitarán, porque es un régimen totalmente dependiente. Because it is a totally dependent regime. It depends on the United States for everything. It depends on the European. Depende de Estados Unidos para todo, depende de los europeos para todo. Ahora el mundo desprecia al régimen israelí y sus aliados van a sufrir enormemente. En Occidente, la gente culpa al régimen israelí, a Netanyahu y a Trump por las desgracias que están aumentando. En todo el mundo, la gente piensa así. Así que creo que sí, la guerra es no digo que sea inevitable, pero aquí en Irán se parte de la idea de que ocurrirá. Y no creo que falte mucho. De hecho, prepare usted to a great theme. In fact, it could happen at any moment. Looking at the battlefield today, we had Si miramos el campo de batalla hoy, tenemos 3 portaaviones en la región, y parece que el Gerald Ford está abandonando la zona y regresando a Estados Unidos por las dificultades, los problemas que han tenido hasta ahora. Y profesor Marandi, hemos sabido por comandantes iraníes que Irán tiene sorpresas preparadas para Estados Unidos si se inicia una nueva ronda de guerra. ¿Eso se refiere a las capacidades iraníes? ¿Serían capacidades ofensivas o defensivas de Irán? ¿A qué se refieren exactamente? I think it's both, although I'm not privy to this sort of thing, but Creo que son las dos cosas, aunque no tengo acceso a ese tipo de información. Pero una vez alguien me dijo, alguien con cierto conocimiento, alguien que normalmente no dice tonterías, me lo dijo durante la guerra del Ramadán, la guerra de 39 días al principio. Y sigo intentando recordar quién fue, pero sé que era alguien creíble. Me dijo que Irán tiene la capacidad de atacar buques de guerra estadounidenses, en el Termin no empezoliger. Numen en taler. does not escalate, has not initiated escalation. Although right now Iran would have the legitimate right to strike the Americans because Aunque ahora mismo Irán tendría el derecho legítimo de atacar a los estadounidenses, porque el asedio es un acto de guerra. No es solo una violación del alto el fuego, es un acto de guerra. Pero en cualquier caso, él me dijo en su momento que los iraníes tienen capacidades ocultas y que al final, cuando llegue el momento, cuando alcancen cierto nivel en la escala de escalada, las usarán. Yo, por supuesto, no sé muchas cosas, pero sí sé que los iraníes se han estado preparando durante las últimas semanas. Y además, el clima está jugando a favor de Irán. Estamos en el mes de mayo, y mayo es un mes de transición en la región del Golfo Pérsico y en la península arábiga. A finales de mayo hace muchísimo calor y la humedad es altísima, y con cada día que pasa, la situación se vuelve más difícil para los estadounidenses. Si entran en guerra y empiezan a atacar infraestructuras críticas iraníes, la respuesta de Irán sería mucho más devastadora, porque si no hay electricidad, por ejemplo, en la península arábiga, las fuerzas estadounidenses y la gente común no podrían quedarse allí. Tendrían que marcharse de inmediato. En 2 o 3 semanas, el clima será muy distinto al que había durante la anterior batalla de 39 días. Es un poco como el invierno en Rusia durante las guerras mundiales o como ocurrió en la guerra napoleónica, cuando el invierno jugó a favor de Rusia. En este caso, el verano juega a favor de Irán, y nos estamos acercando rápidamente al verano justo cuando las consecuencias catastróficas del asedio de Trump al Golfo Pérsico y al Estrecho de Hormuz empiezan a hacerse cada vez más visibles para los países de todo el mundo. No es en absoluto una buena situación para Estados Unidos. La población iraní está unida,
y Trump y su equipo están en apuros. Vemos cómo las élites dentro del Partido Demócrata atacan a Trump. Vemos cómo la sociedad está profundamente indignada con la situación actual. No veo de qué manera Trump, con su gran apuesta, puede escapar de una catástrofe. El faraón caerá. Esta es la segunda vez, diría yo, que Estados Unidos intenta, desde el punto de vista militar, debilitar o de algún modo destruir a Irán como país. La primera vez lo hicieron justo después de la revolución, con la guerra de Irak. Esta es la segunda vez que atacan directamente, que atacan a Irán. Sabemos lo que está ocurriendo. Bueno, la tercera vez, la guerra de 12 días también. Quiero decir, en todas las categorías, cuando apoyaron a Saddam Hussein en 1980, fue para destruir Irán. La guerra de 12 días fue para destruir Irán. Y ahora, esta guerra que sigue, porque la guerra del Ramadán continúa. Ahora mismo, el alto el fuego es solo una continuación de la guerra. El asedio contra Irán es un acto de guerra. El abordaje de los barcos son actos de guerra. Es piratería. Y Trump, por supuesto, le vimos admitir en la práctica que sus tropas son piratas. Así que son soldados de Epstein también, pero además son piratas. En cualquier caso, sí, esto lleva ocurriendo 47 años. Pero creo que el imperio ha ido demasiado lejos. Irán ha superado a Trump en muchos aspectos, aunque todo empezó mucho antes. Cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, quienquiera que estuviera detrás, y no creo que fuera solo Al-Qaeda, creo que el Mossad y la CIA estuvieron implicados. Antes no lo pensaba, pero en los últimos años he llegado a esa conclusión. Y las pruebas están ahí. Si has visto el documental de Tucker Carlson y otros documentales, está claro lo que pasó. Y cuando ves a Wesley Clark, el antiguo general y jefe de la OTAN, hablando de 7 países en 5 años, eso era lo que se suponía que debía ocurrir después del 11 de septiembre. Pero Irán, y por supuesto, todo tenía que ver con la resistencia en un sentido más amplio, logró superar a Estados Unidos. Y cuando invadieron Afganistán e Irak, los iraníes empezaron a ayudar a la resistencia. Incluso empezó a apoyar a grupos que en realidad no le gustaban, pero sentía que Estados Unidos era el mal mayor, o el peor de todos. Así que apoyaron a la resistencia, tanto sus partidarios como otros, y eso hizo que muchos de sus oponentes acabaran acercándose poco a poco a Irán, aunque eso es otro tema, supongo. Se malgastaron billones de dólares en Irak, billones de dólares en Afganistán, y Estados Unidos, por supuesto, libró una guerra sucia en Siria, en la que, lamentablemente, mucha gente se convirtió en idiota útil en esa guerra contra el pueblo sirio, en esa guerra de Estados Unidos e Israel contra el pueblo sirio. Pero aún así, los iraníes consiguieron, en todos los frentes, desgastar al imperio, e Irán se mantuvo dentro del eje de la resistencia. Y hemos visto el auge de la resistencia en Yemen y, por supuesto, en Líbano. El heroísmo de Hezbollah va más allá de lo imaginable. Hezbollah ataca objetivos militares israelíes y el régimen israelí se enfurece y masacra a niños y familias en su rabia diaria. Y por supuesto, la resistencia está creciendo en toda la región, mientras que Estados Unidos se vuelve cada vez más débil. Luego llega la guerra en Ucrania, que, en mi opinión, agota aún más las capacidades estadounidenses. Y ahora Estados Unidos va a por el Gran Premio, porque los sionistas quieren derrotar al eje de la resistencia, así que han ido a por Irán. Pero están tan debilitados y agotados por sus propias políticas económicas internas y también por sus guerras interminables y por Ucrania, que Irán se encuentra ahora en una posición en la que puede resistirles y vencerles. Así que esta guerra empezó con la ocupación de Afganistán, la guerra con Irán, esta fase del conflicto. Claro, tienes razón, en 1980 eso ya formaba parte de todo esto. Pero la guerra en la que estamos hoy
creo que empezó literalmente con la ocupación de Afganistán y ha continuado hasta el punto en el que estamos ahora. Sin embargo, el equilibrio se ha ido desplazando poco a poco, alejándose del imperio. Y el imperio también está implicado en otras guerras, como en Ucrania. Y simplemente no le es posible derrotar a Irán. No estoy diciendo que Irán no vaya a sufrir, lo hará. Está afrontando dificultades, por supuesto. Y cuando empiece la guerra abierta, empezarán a bombardear a nuestras mujeres y a nuestros niños, a nuestros ciudadanos, a los trabajadores y a las fábricas, como hacían a diario. Llevarán a cabo ataques dobles. Puede que incluso bombardeen este edificio. Harán todo tipo de cosas, pero no van a ganar. Y el pueblo iraní está decidido a seguir adelante con esto. Lo vemos cada noche en las calles. Están decididos a seguir adelante. Y esa resiliencia, sabes, he hablado en tu programa y en otros sobre un libro muy bueno, Going to Tehran, de Flint y Hilary Leverett, que recomiendo leer. Pero también hay otro libro muy interesante de Alastair Crooke, que ha estado en tu programa, titulado Resistance. Es un libro antiguo, pero creo que sigue mereciendo la pena leerlo, de la cultura de la resistencia que existe en este eje de resistencia, y de por qué la gente es tan resistente, tan excepcionalmente resistente y capaz de enfrentarse al opresor. Y ya hemos hablado un poco de esto en tu programa antes, en un par de ocasiones, pero creo que es un buen libro para leer. Así que, a pesar del dolor, de la dificultad y de las penurias, no tengo ninguna duda de que Estados Unidos fracasará. Pero ya sabes, los estadounidenses y el régimen, con su arrogancia, con ese sentimiento de excepcionalidad y, por supuesto, con la creencia sionista de que son una raza superior, o que son los amos, superiores al resto de nosotros. Subestiman a la humanidad, subestiman a las personas normales, y subestiman al eje de resistencia más que a nadie. Y eso es lo que acabará provocando su caída. Hubo una llamada telefónica entre el ministro de Asuntos Exteriores de Irán y los gobiernos de la región, Arabia Saudí, Turquía y Qatar. ¿Qué está intentando decir Irán a estos países? ¿O qué quiere comunicarles? Porque da la impresión de que Irán les está contando lo que ocurre entre Irán y Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el propósito de este tipo de comunicaciones por parte de Irán? Bueno, Irán siempre ha buscado mantener buenas relaciones con sus vecinos. Si volvemos a la guerra de la que hablaba, en 1980, cuando Occidente y la Unión Soviética apoyaron a Saddam Hussein, fue Occidente quien alentó la guerra, la invasión de Irán. Le dieron a Saddam armas químicas, y los alemanes, en particular, cargan con la mayor parte de la responsabilidad de ese crimen. Esos mismos regímenes árabes le dieron a Saddam Hussein cientos de miles de millones de dólares, los mismos que ahora ayudan a Estados Unidos contra Irán. Así que su agresión contra Irán no empezó hace unos meses, empezó hace más de 40 años, empezó hace casi medio siglo. Pero después de que su aliado Saddam Hussein se volviera contra ellos e invadiera Kuwait, de repente buscaron mejorar sus relaciones con Irán, e Irán los perdonó y las relaciones se normalizaron. Y claro, luego fueron y apoyaron al ISIS y Al-Qaeda junto con Erdogan y Abdallah en Jordania. Y cualquiera que piense que, ya sabes, todo eso no fue más que un proyecto sionista llevado a cabo por la CIA y el Mossad, si alguien todavía cree eso hoy, es que está ciego ante la realidad. No quieren abrir los ojos a la verdad, no tienen remedio. Pero una vez más apoyaron el proyecto estadounidense, la operación Timber Sycamore en Siria y el auge del ISIS y de Al-Qaeda. Y en Libia. No deberíamos olvidarnos de Libia. Pero Siria está más cerca de casa, así que llevan décadas colaborando con sus amos contra Irán. Pero los iraníes siempre intentan convencerles de que cambien de rumbo. Incluso hoy,
Si decidieran, si los cuitíes, los saudíes, el régimen bahreiní, el emiratí y el qatarí, si se sentaran juntos y emitieran una declaración diciendo, no permitiremos que Estados Unidos use nuestra tierra, nuestro mar o nuestro espacio aéreo contra los iraníes, la guerra se acabaría. No habría nada que los estadounidenses pudieran hacer. Desde el punto de vista logístico, sería imposible para ellos librar una guerra contra Irán. Pero no lo harán. No lo harán. Y volverán a ser cómplices en la siguiente fase de la guerra. And they again will be complicit in the next phase of the war. But Iran will attempt to draw them away as, Pero Irán intentará apartarlos, ya sabes, de cualquier manera posible, del campo estadounidense. Y además, estoy seguro de que los iraníes intentan convencer a Erdogan de que sus intereses no están en el camino que ha seguido durante las últimas 2 décadas. Lo que ha ocurrido en Turquía bajo su liderazgo es una tragedia, ya lo sabes. Y cuando Necmettin Erbakan llegó al poder, había grandes esperanzas de liberación, de que Turquía e Irán trabajaran juntos para lograr la liberación en Asia Occidental. Pero claro, las agencias de inteligencia occidentales y el llamado Estado Profundo turco tuvieron mucho éxito en apartar a los verdaderos líderes anticoloniales y en colocar en su lugar algo muy distinto. Something quite different instead. But in any case, Iran works as hard as possible to see, where. Pero, en cualquier caso, Irán hace todo lo posible por ver dónde puede impulsar un cambio con estos países de la región. Al final del día, la amenaza del sionismo los pone en peligro a ellos más que a Irán. Si uno mira el mapa, son Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudí, Irak, Turquía y Egipto los que están directamente amenazados por el régimen israelí. Incluso si el régimen israelí lograra crear el Gran Israel desde el Éufrates hasta el Nilo. Y no lo hará, pero aunque lo hiciera, no lo permitiríamos. Aún así, no se convertiría en vecino de Irán. Así que estos regímenes están mucho más amenazados que Irán. Y todos han escuchado al embajador de Estados Unidos decir que si el régimen israelí se apodera de toda la región, no pasa nada. Esa es la política de Occidente. Esa es la política de Estados Unidos. Pero que estos países cierren los ojos, que Erdogan busque sus ambiciones personales y egoístas, y que otros líderes piensen que, bueno, si al final se apoderan de mi país, tengo mis miles de millones guardados en algún lugar de Occidente y mis palacios allí, así que simplemente cogeré un avión y me iré. Esa es básicamente su mentalidad. Pero Irán seguirá intentando que esos países cambien de rumbo. Es como negociar con los estadounidenses. ¿Creo que eso llevará a un acuerdo? No. ¿Pero es posible? Sí, es posible. ¿Vale la pena intentarlo? Por supuesto que vale la pena. Al mismo tiempo, Irán se está preparando para la guerra y está diciendo al mundo, mirad, estamos hablando con estos criminales, pero no contéis con que sean razonables. Y creo que eso ha tenido un efecto enorme. A veces la gente me dice, ¿por qué estamos negociando? ¿Por qué Irán está presentando nuevas propuestas? Eso es una señal de debilidad. Yo creo que ya hemos pasado esa época en la que mostrábamos debilidad. Es decir, estoy de acuerdo en que en el pasado mostramos buena voluntad y que eso se interpretó como debilidad. Yo estuve en contra de muchas de las cosas que hicimos, de muchas de las decisiones que tomamos en el pasado, incluso durante las negociaciones del JCPOA, el acuerdo nuclear de 2015. Siempre he estado en contra de mostrar buena voluntad hacia Estados Unidos de una forma que ellos puedan interpretar como debilidad, porque así es como entienden la buena voluntad. Quiero decir, si Irán muestra buena voluntad hacia tu país, hacia el país en el que vives, Brasil, quizá ofrezca un descuento en algo o conceda alguna ventaja a una empresa brasileña. Y entonces los brasileños dirán, Irán es nuestro amigo. Hagamos algo juntos. Eso es lo que significa la buena voluntad. Exacto. Pero en Estados Unidos, cuando muestras buena voluntad hacia ellos, cuando les demuestras buena voluntad, dicen, mira, están débiles, están en problemas, están de rodillas. He visto que eso le ha pasado a Irán muchas veces y siempre me he opuesto a ello.
Y sabes, una de las cosas interesantes es que, y tú lo sabes bien, en Irán, la gente de ambos lados del espectro político, claro, ahora hay mucha más unidad que antes, pero en el pasado, cuando la lucha entre las facciones políticas era más intensa, ambos bandos solían, quiero decir, yo no estoy en el gobierno, pero ambos bandos solían acusarme de estar con el otro lado. Algunos dirían que soy liberal y otros dirían que él es un radical. Y por eso, algunos me acusarían de ser un radical por hacer estas críticas. No creo que Irán esté mostrando ninguna debilidad en este momento. Irán se mantiene firme. Irán se está preparando para la guerra. Sus aliados también están preparados para la guerra. La gente está en las calles. Pero, al final del día, no queremos que el mundo piense que somos nosotros quienes vamos a iniciar una guerra. No queremos que la gente empiece a pensar que Irán es el problema, porque los medios occidentales y las élites occidentales son muy hábiles dándole la vuelta a las cosas. Convirtieron al pueblo palestino en el culpable durante todo un año, en el genocidio de Gaza, durante todo un año. Y solo después de un año, la situación empezó a cambiar y la opinión pública comenzó a moverse. Y poco a poco, el régimen israelí, su imagen se vino abajo. Pero durante mucho tiempo, era como si fuéramos pocos, ya sabes, pocos los que defendíamos a los gazatíes y a los palestinos en Gaza, y los que criticábamos al régimen genocida. No pocos en número, hablo en términos relativos. Así que ahora mismo no veo que Irán muestre ningún signo de debilidad. Irán está preparado para la guerra. Se ha preparado. Y creo que Irán tiene a su lado, no los gobiernos. Quiero decir, estos gobiernos, Trump puede ponerle la bota en la cara a la canciller alemana y él se la va a lamer. Y lo mismo pasa con el primer ministro británico y con el presidente francés. Ya sabes, son casos perdidos. Y lo mismo ocurre con muchos otros. Pero la opinión pública en todo el mundo, basta con mirar, ya sabes, el impacto que están teniendo los videos de Lego en todo el mundo, y especialmente en el mundo angloparlante. Eso demuestra que el estado de ánimo global ha cambiado. Irán quiere conservar eso. Irán quiere conservarlo. Quiere mantener a la gente despierta y quiere despertarla aún más. Y eso será importante en los próximos meses. Esto es lo que ha publicado el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Está usando unas palabras que, no son muy de mi estilo, ya sabes, pero tengo que leerlo. De hecho, publiqué un tweet hace solo unos minutos, como 5 minutos antes del nuestro. Vi ese tweet y dije, tú eres la serpiente, pero se te está acabando el veneno. El argumento que él plantea, por cierto, es que el liderazgo iraní literalmente está a oscuras y dice que Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Hormuz. Además, hay un problema con la moneda fuerte. Por ejemplo, habla de la escasez de dólares estadounidenses en Irán. Hay racionamiento de alimentos y de gasolina. Toda la comunidad internacional se ha vuelto en su contra, profesor Marandi. Y el bloqueo continuará hasta que haya, digamos, libertad de navegación como antes del 28 de febrero. Vaya, ¿cuántos de estos argumentos, en su opinión, son realmente válidos? Empecemos por el estrecho de Hormuz. ¿Cuál es la situación actual allí, mientras hablamos hoy? ¿Y de qué manera está bajo el control total de Estados Unidos? Bueno, recordemos que este es el mismo genio, o esta serpiente, porque él comparó a los iraníes con serpientes. Así que esta serpiente, que ya se está quedando sin veneno, esta serpiente tan brillante, decía que estábamos permitiendo a Irán vender su petróleo, y que con eso estábamos perjudicando y debilitando a Irán. Ahora dice que no vamos a dejar que Irán venda su petróleo, y que con eso también estamos debilitando a Irán. Esa es una parte de todo su argumento. La segunda, por supuesto, es que también está impidiendo que el estrecho de Hormuz esté abierto al mundo entero. Así que todo el mundo va a pasar por una sacudida económica. Y tenemos que distinguir entre Irán y el resto del mundo, en el sentido de cómo funciona la economía dentro de Irán.
in the sense that how the economy in Iran functioned. First of all, there's no doubt that Iran has been harmed by war. Para empezar, no hay duda de que Irán ha sido perjudicado por la guerra y también por el asedio. El asedio es una forma de guerra. Es evidente que cuando bombardearon nuestras empresas farmacéuticas, cuando atacaron nuestra industria del acero, cuando bombardearon tiendas privadas, infraestructuras civiles y viviendas, eso dañó gravemente la economía en su conjunto. Cuando bombardearon silos llenos de alimentos y grano, también dañaron la economía. Y eso lo hicieron. Pero el hecho es que la economía iraní lleva décadas bajo asedio y sanciones. Y durante la primera presidencia de Trump, cuando volvió a imponer las sanciones de máxima presión, Irán exportaba prácticamente cero petróleo. Iran was exporting almost zero oil. The oil that Iran was for a period of time. Hubo un tiempo, más o menos entre 1 año y medio y 2 años, no recuerdo exactamente cuánto, en que Irán no exportaba nada de petróleo. Durante ese periodo, prácticamente no salía ni un barril. La única excepción fue en un momento muy breve, cuando yo estaba colaborando con el gobierno. En aquel entonces, el presidente del Parlamento era el Dr. Larijani. Lo conocí una vez y le dije que, en mi opinión, la relación de Irán con China no estaba bien y que debería ir a China. El gobierno de Rouhani había gestionado mal esa relación y se había deteriorado bastante. En resumen, él decidió viajar a China y me pidió que acompañara a la delegación. Y cuando regresó, me pidió que me encargara del expediente sobre China en su nombre. Así que, durante un tiempo, yo estaba en la universidad, pero me ocupaba de ese tema por él. Y esa fue la única vez que acepté algún cargo en el gobierno. Pero en realidad, ni siquiera puedo decir que estuviera en el gobierno entonces, porque dije, lo haré de forma voluntaria, no quiero ningún puesto oficial. Así que lo hice solo por él. Una persona muy inteligente, muy decente, muy educada, muy cortés. Y lo que hizo en el periodo de transición, tras el martirio del Ayatollah Khomeini, será recordado en los libros de historia. Y lo más importante, Dios se encargará de eso. Pero los libros de historia recordarán su heroísmo y el papel que desempeñó durante aquellos días tan delicados. En cualquier caso, nosotros no. El único petróleo que estábamos exportando era a China. Y no nos pagaban por él, porque formaba parte de nuestra deuda. Por los proyectos que habían hecho en Irán, Irán les había prometido entregarles petróleo. Así que en realidad no era nada. Durante un periodo bastante largo, casi no se exportaba petróleo iraní por el que se recibiera dinero en efectivo ni nada parecido. Además, las industrias de Irán se han construido partiendo de la idea de que el país estaría bajo sanciones. Así que no estamos conectados a todas esas cadenas de suministro globales. Las industrias son locales. Irán depende en gran medida de sus propios productos. No en todos los aspectos, pero en cualquier caso tenemos una especie de economía de resistencia. La agricultura iraní cubre, creo que más o menos el 90% de las necesidades del país. Y este año hemos tenido unas lluvias bastante buenas, después de 5 años de sequía. Así que este año debería ir mucho mejor. Y eso será muy útil en estos tiempos tan difíciles. Lo que quiero decir es que va a ser difícil. Es difícil, seguirá siendo difícil y se volverá aún más difícil. Pero Irán tiene la capacidad de resistir mucho más que otros países que no saben lo que son las sanciones y que ahora, cuando empiecen a enfrentarse a la escasez, a todo tipo de escasez, lo van a notar mucho más. No se trata solo de la gasolina, no se trata solo de otros combustibles, no se trata solo del gas natural licuado o del gas natural. Tampoco se trata solo del helio. Hablamos de todos los productos petroquímicos y de todo lo que sale de una refinería o de una planta petroquímica, y así sucesivamente. Todo eso va a ser un problema enorme, y los países no tienen experiencia en cómo afrontarlo. Así que lo que están haciendo los estadounidenses no es solo generar inflación en todo el mundo, sino también alterar las cadenas de suministro. Y esto no es algo que vayamos a ver de la noche a la mañana, porque esto acaba de empezar.
está empezando ahora. Los últimos barcos que salieron del estrecho de Hormuz llegaron a sus destinos hace 1 o 2 semanas, porque tardan varias semanas en llegar. It takes weeks for them to get to their destinations. And with a global economy so interlinked as it is, Y con una economía global tan interconectada como la que tenemos, las perturbaciones van a empezar muy pronto. De hecho, están a punto de comenzar ahora. Y esto es algo que, en mi opinión, Occidente no está teniendo en cuenta. Al mismo tiempo, el mismo argumento que tuvimos durante la guerra de 12 días, y más aún durante la guerra del Ramadán, la guerra de 39 días que sigue en curso, sigue siendo válido hoy. Los iraníes son resistentes, son resilientes. Como dije antes, son firmes. Esta es una guerra por la supervivencia, pero para los estadounidenses es una guerra elegida. Y el mundo observa con asombro cómo el régimen israelí y los estadounidenses están destruyendo sus economías por el bien de Netanyahu. Así que una vez más, veo esto como una situación catastrófica para todo el mundo, provocada por el sionismo. Pero el sionismo no va a ganar. Zionism is bringing upon it. But Zionism is not going to win. Cuando observamos la situación del bloqueo, profesor Marandi, usted mencionó las dificultades. And sorry, before you continue, keep that question. Antes de que sigas, guarda esa pregunta. Solo quiero añadir algo. Esto es muy parecido al argumento de si Irán está en desorden. Siempre dicen que hay divisiones en el liderazgo, ya sabes. Y claro, hay 90 millones de iraníes. Así que yo siempre digo que no hay divisiones. Y no las hay en el sentido del que ellos hablan. Pero hay divisiones entre los políticos en Irán o entre los expertos en política exterior o los expertos militares y de seguridad. Por supuesto que las hay, sin duda. Pero al final del día, en Irán hay un proceso. Hay una constitución. Si fueran capaces de liberarse, aunque solo fuera por unos segundos, de ese orientalismo, de ese racismo, de ese excepcionalismo sionista y del excepcionalismo estadounidense, y fingieran que no son la raza superior, podrían verlo de otra manera. Solo por un momento, entenderían que en Irán existe un proceso político muy sofisticado. Tenemos una constitución. Hay un líder, el Ayatollah Khamenei. Existe un Consejo Supremo de Seguridad Nacional. El presidente del Parlamento y el jefe del Poder Judicial son miembros, junto con las Fuerzas Armadas, personas del gabinete del presidente, y el propio presidente lo encabeza. Además, hay una presidencia, y el líder tiene 2 representantes. Ellos son quienes toman las decisiones sobre los asuntos estratégicos. Y han decidido que el Dr. Ghalibaf, con la aprobación del líder, sea el responsable de las negociaciones. Así que no hay divisiones. Está claro quién manda. There are no divisions. It's clear who's the boss. And if they murder Dr. Ghalibaf, if he becomes a martyr, Y si asesinan al Dr. Ghalibaf, si se convierte en un mártir como el Dr. Larijani o como el Ayatollah Khamenei, ¿va a cambiar algo? No. Pondrán a otra persona al mando y esa persona llevará la negociación. El Dr. Ghalibaf fue con valentía a Islamabad sabiendo que su vida estaba amenazada. El Washington Post pedía su asesinato. Pero regresó. No tiene miedo. Sabes, el general Soleimani era un amigo muy cercano suyo, de verdad. Eran muy unidos. El general Soleimani decía, somos la nación del martirio, la nación del Imam Hussein. No les entra en la cabeza, simplemente no se puede. Es imposible. No lo entienden. Así que el Dr. Ghalibaf está al mando. Entonces, ¿dónde está el desorden? Cuando fue a Islamabad, no hizo ninguna llamada telefónica. Fue Vance, quien ya sabes, estaba rodeado por 2 agentes del Mossad, activos israelíes, y tuvo que hacer 10, 11, 12 llamadas a lo largo del día. No tenía ningún mandato. Y por supuesto están destituyendo a generales estadounidenses y también destituyeron al secretario de la Marina. Entonces, ¿dónde está el desorden? Y cuando hablamos de la economía, ¿va a colapsar la economía iraní? Por supuesto que la economía atraviesa grandes dificultades. Claro que es doloroso. Y como dije, cuando bombardean fábricas farmacéuticas, es evidente que va a haber escasez de medicinas. Ese era el objetivo.
Ese era el plan. Eso es lo que estaba haciendo esta coalición de Epstein. Cuando bombardean a niñas pequeñas, claro que eso formaba parte del plan, bombardear a las niñas. Quiero decir, eso es lo que hacen con las niñas, como sabemos por los archivos de Epstein. Así son ellos. Con esa gente estamos tratando. ¿Pero significa eso que Irán va a colapsar? Por supuesto que no. Irán va a resistir, e Irán ganará esta guerra, y los Estados Unidos, el imperio, fracasará. Y eso será en beneficio de los estadounidenses de a pie, porque se verán libres de esa clase sionista siniestra, ya sabes, la clase Epstein que los domina, ojalá. Así que lo que estaba diciendo básicamente es que cuando dicen que, ya sabes, en Irán hay divisiones, por supuesto, la gente tiene opiniones diferentes, pero eso no significa que haya divisiones en el proceso de toma de decisiones. El proceso es claro, pueden debatir lo que quieran, pero cuando el Dr. Khalibaf toma una decisión con el apoyo del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y del líder, ahí se acaba la discusión. ¿Hay dificultades con la economía? Claro que sí. Hay grandes dificultades, enormes dificultades con la economía. Pero, ¿va a provocar eso el colapso de Irán? Por supuesto que no. Tomarán decisiones, mantendrán la posición, defenderán el país, derrotarán al agresor y después seguirán adelante. Perdón, te estoy interrumpiendo. Ya que has mencionado la forma en que Donald Trump está hablando sobre el liderazgo, ayer, literalmente, dijo que hay 2 o 3 grupos diferentes en Irán que están luchando entre ellos, que no sabemos quién es responsable de las decisiones, del rumbo principal de la estrategia iraní. Pero mira lo que publicó el Jerusalem Post. Dijeron que Pezeshkian y Khalibaf quieren destituir al ministro de Asuntos Exteriores de Irán porque trabaja para la Guardia Revolucionaria, en lugar de escuchar a... ¿Y cuál es la fuente de ese artículo del Jerusalem Post? Pues Iran International. Y sinceramente, el ciclo que han creado queréis con este tipo de propaganda en la que viven. Sabes, en Irán dicen en persa, tú conoces el persa, le preguntan al zorro, ¿quién es tu testigo? Y el zorro responde, mi cola. Así que el zorro dice, mi cola es mi testigo. Pues eso es Iran International y el Jerusalem Post. Son lo mismo. El Jerusalem Post dice, Iran International dice esto. Es como si Netanyahu dijera que Trump dijo tal cosa, o Trump dijera que Netanyahu dijo tal otra. No hay ninguna diferencia entre el Jerusalem Post y Iran International. Son exactamente lo mismo. Sí, profesor Marandi, entendemos que la propuesta iraní se basa básicamente en 3 pasos. El primero, el segundo y el tercero. En la última versión de la que habla Estados Unidos, ¿hay algún tipo de cambio en ese plan, hasta donde usted sabe? Lo único que ha cambiado es que Irán tiene que confiar en los estadounidenses, en que no vamos a empezar nuestras conversaciones hablando del programa nuclear. Estamos hablando de la guerra y el tema nuclear vendrá después. Porque recordemos, y sí lo recordamos todos, que cuando Estados Unidos comenzó esta guerra, que es la tercera contra Irán, Trump habló de rendición incondicional, igual que en la guerra anterior de 12 días. Y después de unos 10 días, cuando eso no ocurrió y las cosas empezaron a ir mal para Estados Unidos y para el régimen sionista, empezó a enviar mensajes. Irán ignoró todos esos mensajes durante unos 25 días más o menos. Y entonces, Estados Unidos presentó ese plan de 15 puntos. Irán lo rechazó, diciendo que iba en contra de su constitución. Y luego, Irán presentó su propio plan de 10 puntos, que Trump aceptó en su desesperación por lograr un alto el fuego. Lo aceptó como base para las negociaciones. Ahora, algunos dirán que Irán no debería haber aceptado el alto el fuego precisamente porque él estaba desesperado. Pero nosotros también tenemos nuestros propios cálculos. También tenemos que prepararnos para la siguiente fase. Además, esto fue una derrota humillante para Trump, aceptar el plan iraní de 10 puntos, e Irán se va a asegurar
de que eso siga siendo el eje de las negociaciones. Así que cuando los estadounidenses y los iraníes empezaron a enviarse mensajes sobre el alto el fuego, esa era la máxima prioridad. Y por supuesto los estadounidenses lo violaron. Netanyahu bombardeó masivamente Beirut para asegurarse de que el alto el fuego no funcionara. Entonces Irán dijo, bueno, no vamos a dejar que esos barcos adicionales salgan del estrecho de Hormuz, porque el estrecho de Hormuz nunca estuvo cerrado a los barcos chinos, rusos, iraquíes o iraníes, ni a los barcos que no estaban implicados en la guerra con los países que sí participaban en ella. Por ejemplo, los barcos que tenían restricciones eran los de los países que estaban ayudando a Estados Unidos contra Irán. Así que en el alto el fuego, Irán se suponía que debía permitir que muchos de esos barcos pasaran por el estrecho de Hormuz, siempre que hubiera un alto el fuego en Líbano, en Gaza y en todo el eje de resistencia. Pero se mencionó específicamente a Líbano, porque allí había combates muy intensos, y Netanyahu evitó que eso ocurriera. En resumen, el alto el fuego ahora mismo no está funcionando, porque Estados Unidos está imponiendo un bloqueo y siguen los enfrentamientos. Yeah, it seems I've lost Professor Morandi, and he's going to get. Parece que he perdido la conexión con el profesor Marandi, pero volverá en un momento. La pregunta que quería plantearte, porque también quiero hablar de la situación en Líbano. Ahora mismo tenemos una noticia de última hora. Según GasBuddy, el precio medio nacional de la gasolina en Estados Unidos ha llegado a $4.45. Y esta es la nueva realidad. Por eso creo que Irán no siente ninguna prisa por poner fin al conflicto. Porque Irán sabe muy bien cómo funcionan estas sanciones o cómo han estado funcionando hasta ahora. La economía lleva mucho tiempo sufriendo. La economía iraní, el pueblo iraní, están acostumbrados a este tipo de presiones. Y aquí tenemos de nuevo al profesor Marandi con nosotros. Sí, perdona, Nima, ¿dónde Graidier? Básicamente estabas hablando de la diferencia entre la nueva propuesta y la versión actualizada. Sí, básicamente no tenemos un alto el fuego. Eso hay que resolverlo por el asedio. Pero después de eso viene el plan de 10 puntos. Bien, el tema nuclear. Irán dijo no estamos negociando el tema nuclear. Podéis decir lo que queráis. Así que esos informes en los medios occidentales que decían que Irán había aceptado, no sé, 3 años o 5 años o lo que fuera, de detener el enriquecimiento nuclear, todo eso es absurdo. La parte iraní no dijo nada en Islamabad. Los estadounidenses sí, los iraníes no. Ahora los iraníes están diciendo, mirad, en las futuras negociaciones, primero hablamos del plan de 10 puntos. Primero el alto el fuego, luego el plan de 10 puntos, y después ya podremos hablar del tema nuclear. Así que, básicamente, eso es una reacción al comportamiento estadounidense en Islamabad. No se ha producido ningún cambio significativo, y estas conversaciones, o las cosas que estamos oyendo en los medios sobre Irán, enviando nuevas propuestas, más o menos, la situación sigue igual. Irán no va a cambiar nada de fondo. No se va a quitar ni añadir nada importante sobre la mesa. Se trata del alto el fuego. Tiene que incluir al Líbano y, por supuesto, a todo el eje. Y después, las negociaciones nucleares. Pero al final, Nima, lo más probable es que todo acabe en guerra. Ya lo comentamos antes, las negociaciones y el hecho de que se les vea negociando sirven para marcar el contraste con la barbarie de Trump, de Netanyahu, de Zelensky y de Mélenchon de resistencia. Es el importante. El otro punto, profesor, quiero decir, ¿qué está pasando en la parte sur del Líbano? Sabemos que Hezbollah está respondiendo a esta agresión israelí con drones FPV. Son capaces de alcanzar a soldados israelíes y también a sus tanques. Y, básicamente, han retirado 3 brigadas del sur del Líbano hasta ahora, porque están viendo cómo Hezbollah logra dar en los objetivos. La pregunta es, ¿hasta qué punto cree usted que estamos?
No hay un alto el fuego, pero es algo parecido a lo que tuvimos en 2024, algo de ese tipo. Israel está atacando. In 2024, something of that sort, Israel is attacking. Do you see anytime soon? ¿Ves que en algún momento cercano, porque Hezbollah, teniendo en cuenta que no se trata solo del sur del Líbano o del norte de Israel, no está consiguiendo nada con esto, ya que lo que quieren es normalizar la situación en el norte de Israel? Pero tú crees que, con el paso del tiempo, y con este tipo de bloqueo y de conflicto entre Irán y Estados Unidos, podríamos ver algo así como una escalada, o quizá que Israel entre más a fondo en el Líbano, atacando objetivos en Beirut, mientras Irán y Estados Unidos siguen en esta especie de pulso en Oriente Medio, en el Golfo Pérsico? In this sort of struggle in the Middle East, in the Persian Gulf. Well, the Israeli regime is in a quagmire. Bueno, el régimen israelí está en un aprieto. Y a pesar de que Siria está ayudando al régimen israelí e intentando evitar que Hezbollah reciba suministros, Hezbollah está consiguiendo lo que necesita. Y más importante aún, está produciendo lo que necesita. Pero sí, está obteniendo lo que necesita. Así que la traición del régimen sirio a la causa palestina y a la causa de la liberación en general es evidente para todo el mundo, salvo, claro, para quienes prefieren mantener los ojos cerrados y empeñarse en seguir ciegos. Excepto por ellos, todos los demás ven lo que está pasando. Así que, en cierto modo, Hezbollah está siendo rodeado, porque Estados Unidos colocó marionetas en Beirut y también marionetas del ISIS y de Al-Qaeda en Damasco. ISIS and Al-Qaeda puppets in Damascus. They thought that Hezbollah was finished, but Hezbollah Pensaban que Hezbollah estaba acabada, pero no lo está. Hezbollah está llevando a este régimen a su furia. Cada día causa daño a mujeres y niños. Esos pilotos, su sed de sangre, se ve, lo vemos en las imágenes, en lo que hacen cada día en el Líbano. Así que Hezbollah ataca objetivos militares, pero también golpea a mujeres y niños. Pero están fracasando. El régimen israelí está fracasando. No va a poder derrotar a Hezbollah. Cuanto más avancen, peor les va a ir. Y por supuesto, ya estamos al borde de guerra en la región. Kurisukuro, el régimen enfrentará a dificultades inmensas. will be facing much graver difficulty. Many things are on the verge of happening. Muchas cosas están a punto de suceder. Los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico no van a resistir si Washington sigue presionando, si sigue empujando hacia la guerra. No van a durar, y al final, la presencia estadounidense en nuestra región llegará a su fin. El régimen israelí, bueno, estas guerras benefician a Netanyahu, o al menos hasta ahora le han beneficiado. Él quiere una guerra perpetua, y sus aliados políticos más fanáticos, en su locura, creen que eso les favorece. Estas guerras benefician al régimen israelí. A través del genocidio, se han desenmascarado. El mundo ahora conoce su supremacismo, conoce todo sobre su supremacismo y la naturaleza de su ideología. Y el mundo también sabe que están hundiendo la economía global. And the world now knows that they are bringing down the global economy. It is they who are bringing down the global economy. Son ellos quienes están hundiendo la economía global. Y ahora el mundo ve que Estados Unidos, el régimen israelí y sus aliados y representantes son incapaces de acabar con el eje de la resistencia. El eje de la resistencia gana popularidad cada día en toda la región y en todo el mundo. La República Islámica de Irán, Hezbollah, se están convirtiendo en nombres conocidos. Se están componiendo canciones en su honor fuera de Asia Occidental. El mundo está cambiando. La gente está conociendo la resistencia y la ideología que hay detrás de ella. Nada de esto beneficia al imperio. Así que bueno, me duele ver a estos sionistas asesinar niños. Me duele ver a pilotos estadounidenses e israelíes masacrar a menores y destruir la vida de tanta gente. Pero soy optimista. Creo que este capítulo tan oscuro de la historia humana acabará llegando a su fin. Esto es lo que acabamos de saber por Reuters hace unos momentos. Estados Unidos ha advertido a las compañías navieras de posibles sanciones si pagan a Irán por pasar por el estrecho de Hormuz.
Y lo que está ocurriendo es que Irán está recibiendo pagos porque se está hablando de si lo hacen a través de donaciones o de pagos indirectos. Pero incluso ese tipo de pago no es aceptable. Todos los barcos, todos los que pasan por el estrecho de Hormuz, pagan una tasa. Algunos, los que pertenecen a países amigos, pagan menos. Los que no pertenecen, los que no han sido amistosos y han ayudado al régimen genocida estadounidense, pagan más. Todos, sin excepción, pagan una tasa. Si un barco se niega a pagarla, puede quedarse en el Golfo Pérsico. Pero el sistema de pagos tiene en cuenta a esos países que participaron o facilitaron los ataques contra Irán o que de alguna manera estaban ayudando a Estados Unidos e Israel. Eso es un poco complicado, porque por ejemplo, puede que un país que compró esos bienes a uno de esos 5 regímenes ahora se esté distanciando o esté dispuesto a seguir políticas diferentes. Así que están negociando. Hay países que no forman parte de este genocidio, de esta coalición obscena. Los saudíes, los emiratíes y los demás, todos forman parte de esa coalición obscena, solo que como socios menores. Y algunos países que fingen ser neutrales también son socios menores. Pero Irán hace la vista gorda con ellos. En cualquier caso, el punto es que, si se niegan a pagar la tasa, y no se trata de aguas internacionales, porque Irán, estas no son aguas internacionales, Irán no ha firmado ningún acuerdo que le niegue el derecho a cobrar esas tasas. Así que nadie debería creerse esas tonterías. Lo que realmente viola el derecho internacional es el asedio y la guerra de agresión. Eso es lo único que lo infringe. Pero el proceso es complicado. Si algún barco se niega, por miedo a Estados Unidos, a pagar la tasa, no pasa nada. Pueden dejar su barco en el Golfo Pérsico, o fuera, en el Golfo de Omán, o en el Océano Índico. Pero lo único que va a hacer Estados Unidos es agravar aún más la crisis económica mundial. Están desesperados y son unos necios, pero así es como les afrontan la realidad. Muchísimas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Muchas gracias por invitarme, Nima. Siempre es un placer y un honor estar en tu programa.